Muy buenas tardes, estimados participantes del curso. En este momento me toca desarrollar el tema de subdivisión de predios urbanos y rurales y la independización correspondiente. Quiero iniciar esta tarde con el tema de subdivisión de predios urbanos a fin de poder desarrollar algunos temas generales que nos va a servir para el otro tema, que es subdivisión de predios rurales. Como ustedes pueden ver en el gráfico, se trata de una matriz que ya ha sido subdividida. En una matriz se entiende que inicialmente todos esos rectángulos que ven ahí, todo era una sola unidad, ¿no? Y que como consecuencia de un proceso de subdivisión se tienen todos los cuadritos chiquitos que son cada uno lote o parcela. Y los demás son vías de acceso. Más o menos para que ustedes puedan tener una idea de cuando hablamos de subdivisión. Ese proyecto, ese gráfico que ven ustedes ahí, esa es una subdivisión. El marco legal del procedimiento de subdivisión de predios urbanos está básicamente en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, en el Código Civil, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la Ley 27.157 y su reglamento, la Ley 29.090 y su reglamento, el Decreto Supremo 029 que recientemente ha sido aprobado el 6 de noviembre, el TUO del Reglamento General y la Ley de Procedimientos Administrativos. Ya en el desarrollo de la exposición les iré dando los alcances de cómo se van aplicando estas normas con respecto al procedimiento de subdivisión de un predio urbano. Vamos a ver, inicialmente, ¿qué es una subdivisión? Como ya se les había explicado con el gráfico inicial, la subdivisión es el procedimiento por el que se fracciona un predio urbano, generándose predios independientes entre sí, y como consecuencia se produce la independización de cada lote resultante por el principio de especialidad contemplado en la cuarta disposición del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos. ¿A qué nos referimos con esto? Que por principio de especialidad significa que por cada predio se tiene que aperturar una partida. La partida es la unidad que contiene los datos de un predio. Es decir, nosotros una vez que subdividimos una matriz, entendida esta como un solo lote, por decirle, de 200 metros cuadrados, y que pasa por un procedimiento de subdivisión, es decir, se parte o se divide en dos sublotes, estos dos sublotes de 100 metros no pueden quedarse en la partida. Por principio de especialidad tienen que independizarse cada cual en su partida que le correspondiera. Y la partida matriz tiene que cerrarse, teniendo en cuenta que al haberse independizado los 200 metros en 100 cada uno, ya no queda nada. Entonces, esto es el principio de especialidad que se aplica en el registro de propiedad inmueble, en el registro de propiedad jurídicas, también en el registro, en básicamente casi todos los registros que se aplican, que por cada bien, unidad o persona jurídica tiene que aperturarse obligatoriamente una partida registral. Como ya les expliqué, la independización es sacar la unidad inmobiliaria o el predio a una partida en especial. Tengamos en cuenta que la subdivisión y la independización no solamente es para terrenos como tal, sino que también puede ser, por ejemplo, con edificación o sin edificación. Y esto también tiene sus propios requisitos, teniendo en cuenta que si es una subdivisión de un predio que cuenta con una fábrica, por ejemplo, va a tener que independizarse la fábrica o parte de la fábrica en el lote que le corresponde. Es un tema que vamos a desarrollar en unos minutos. Hablando que los casos de independización están establecidos en el artículo 58 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, que indica que se puede dar desmembración, entendida como subdivisión, de terreno con edificación, desmembración de terreno sin edificación, desmembración sujeta al régimen de unidad de propiedad exclusiva y propiedad común, y la desmembración sujeta al régimen de independización y copropiedad. Básicamente, cuando nosotros hablamos de predios urbanos, estas son las situaciones en las que se va a dar la subdivisión y la independización, en todos estos supuestos que están regulados en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. Pasamos a desarrollar el primero, que es la independización con o sin edificación, que está regulado en el artículo 60. ¿Cuáles son los requisitos? El FUJU, anexo F, o resolución municipal, plano y código de referencia catastral, y el documento privado con firma certificada en caso de copropiedad.
Con respecto al primer requisito, el FUJO y anexo F son requisitos que están establecidos como requisito previo a la procedencia. Es decir, el FUJO y anexo F es el documento que se va a merituar a nivel municipal y siendo la municipalidad quien va a aprobar la subdivisión de un predio. Tengan en cuenta que la SUNAR, los registros públicos, es un ente receptor de documentos de todo un procedimiento administrativo anterior. Es decir, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar la validez del documento, el cumplimiento de formalidades, pero este documento, el FUJO y el anexo F o la resolución municipal, está exclusivamente referido al ámbito administrativo municipal. Ahora, hay resoluciones del Tribunal Registral que te dicen que el requisito mínimo es el FUJO y anexo F. Es decir, que si te presentan la resolución municipal, es un documento completamente válido. Siendo que inicialmente se observaba cuando no nos traían el FUJO, no nos traían directamente la resolución, pero ya el Tribunal Registral zanjó este asunto y el tribunal dice, oye, te pueden traer el FUJO y anexo F o la resolución y es completamente válido. Los planos y códigos de referencia catastral están regulados en el Decreto Supremo 00289-IUS, que en realidad obliga al registrador a pedir este requisito. En la zona registral 7 no exigimos este requisito, teniendo en cuenta que en caso de predios urbanos, las municipalidades todavía no cuentan con un código catastral. Entonces, lo que se aplica a la fecha es la constancia negativa de catastro, ya que no se puede omitir la presentación de este requisito. Y el documento privado con firma certificada se da en caso de copropiedad. Nosotros, como les digo ya, en el procedimiento de calificación registral, al verificar la validez de los documentos, la validez del procedimiento, ¿qué es lo que hacemos? Verificamos que sean los titulares registrales quienes hayan iniciado el procedimiento administrativo de subdivisión ante la municipalidad competente. En caso que nosotros verifiquemos en la partida registral, hacemos un contraste de lo que establece, de lo que dice la resolución, el FUJO o anexo F, con lo que dice en la partida. Es decir, si por ejemplo en la partida yo tengo A, B, C como titular registral y leo en la resolución, en la parte considerándose, en el que establece que solamente A inició el procedimiento de subdivisión e independización, se formula la observación. ¿Por qué? Porque es un acto de disposición en el cual solo tienen que hacer los propietarios o titulares registrales. Siendo así, se le pide que con documento privado con firma certificada por notario, los copropietarios que no participaron den su conformidad. Sin esta conformidad, el título no es procedente. Como les decía, bueno, el FUJO puede ser reemplazado por la resolución administrativa. Este es un acuerdo plenario que se ha aprobado en el año 2015 en el 132 pleno del Tribunal Registral. Bueno, como también les expliqué, el documento privado siempre es exigible solo en caso de copropiedad. Es decir, si no se da el supuesto de copropiedad, soy el único titular y mi nombre aparece en la resolución, es perfectamente atendible e inscribible sin mayor y no se le requiere nada. Ahora, el punto es, ¿qué pasa en algunos casos también en el que es un tercero el que hace el procedimiento administrativo de subdivisión? Es decir, este tercero inicia el procedimiento y nos damos cuenta que el titular registral no participó. En este caso se formula la observación y también se aplica la misma formalidad de que mediante documento privado el titular registral manifieste que está conforme con el procedimiento de subdivisión. Este caso en realidad no debería proceder, siendo que se supone que la municipalidad debe verificar que solo sea el titular registral quien inicie este tipo de procedimientos, pero también se han dado supuestos en los que aparentemente el titular registral nunca interviene en el procedimiento administrativo y esa es la salida que se da. Ahora, cuando el terreno cuenta con una edificación, ¿a qué nos referimos con una edificación? Una edificación está referido a que hay una fábrica, es decir, hay una construcción. Puede ser de material rústico, puede ser de ladrillo, ¿no? De adobe, ladrillo o cualquier material que esté inscrita en la partida. Es decir, tenemos una partida matriz en un predio de 200 metros cuadrados, en el cual se ha inscrito la declaratoria de fábrica, es decir, se ha inscrito que existe una edificación de 2 pisos. Entonces,
cuando se hace el procedimiento de subdivisión, aparte de los requisitos que se indicaron, se tiene que adjuntar planos en los que se grafique la edificación. Es decir, en el plano se tiene que graficar toda la fábrica, el edificio de 1 o 2 pisos, y si es como consecuencia de la subdivisión se tiene que graficar e indicar en qué lote está quedando la fábrica, o qué parte de la fábrica queda en un lote y qué parte queda en otro lote. Valga decir, nos presentan el documento, nos presentan el plano y nos presentan también un documento en el que nos indican, ¿sabes qué? De la subdivisión, el baño, la cocina, la cochera y la sala quedaron en el sublote 1. Y los cuartos, la sala, el otro baño quedaron en el sublote 2. Entonces, nosotros no requerimos ningún requisito más con respecto a eso e inscribimos tal cual se presenten los documentos que solicitamos. Ahora, también se aplica lo mismo en caso de cargas y gravámenes, es decir, tengo un predio matriz inscrito que tenía 2 hipotecas y un embargo. En este caso, cuando se procede con la subdivisión del lote, tanto la hipoteca como el embargo, anotación de demanda, cualquier medida cautelar que pudiera haberse inscrito en la partida matriz, se trasladan a ambas partidas, teniendo en cuenta que al afectarse la partida matriz, se sigue afectando, haya 2 lotes, 3 lotes, 4 lotes, 5, o sea, independientemente de la cantidad de lotes, las cargas y gravámenes también se trasladan. Entonces, esto garantiza el derecho del acreedor, que no puede verse perjudicado por un proceso de subdivisión o independización, ¿no? En el caso de independizaciones configuradas como quintas, ¿cuándo se da el caso de independizaciones configuradas como quintas? ¿Qué es una quinta? Una quinta es la existencia de una partida matriz donde existen varios lotes, más o menos para que se puedan guiar, es como en la vecindad del Chavo, donde vivían varias personas con una vía de acceso, que es el área común, y las quintas y los lotes independientes serían cada una de las casitas, ¿no? Entonces, en este caso de independizaciones, antes de independizar una quinta, es necesario que se inscriba el reglamento interno. Ahora vamos, ¿qué es el reglamento interno? El reglamento interno es un documento que permite determinar cuáles son las reglas de convivencia o las reglas aplicables a todos los propietarios de cada una de las casitas. Es decir, hay reglas, por ejemplo, los porcentajes de participación, hay reglas con respecto al uso del área común, por ejemplo, hay reglamentos internos en los que se establece que no puedes dejar la basura, que la tienes que sacar a la calle, no puedes estacionar tu carro, no puedes impedir el pase de otras personas usando el área común. Eso es. Entonces, en el caso de la independización, por ejemplo, de cada una de las casitas, en el caso de la vecindad, obligatoriamente tendría que estar inscrito el reglamento interno como requisito previo a esa independización. Ahora, veamos el siguiente caso, que es la independización de lote sujeto a un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Aquí es necesario que entendamos un poco, vamos a describir, hay 2 tipos de regímenes, el de propiedad exclusiva y propiedad común, que es exclusivo para los edificios de departamentos. Es decir, acá tenemos un departamento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con un pasaje, como por decirlo, ¿no? Acá, que puede haber ascensores, hay pasajes, hay zona de parrilla y todo. El régimen de propiedad exclusiva y propiedad común es aplicable solo a este supuesto. Es solamente aplicable a este supuesto. Este requiere obligatoriamente un reglamento interno. El reglamento interno que va a hacer va a regular el uso de todas las áreas comunes. Se puede constituir por documento privado con firma certificada o por escritura pública. En el documento privado se tiene que describir cuáles son las secciones de dominio exclusivo. ¿Qué es una sección de dominio exclusivo? Por ejemplo, solo este departamento a favor de A y B. Solo este departamento a favor de C y D. Estos son de dominio exclusivo de C y D. Este es de dominio exclusivo de A y B. Es decir, ninguno de los demás copropietarios tienen derecho de acceso a este departamento. Entonces, se hace en el documento privado
que se puede constituir el reglamento interno, designar la junta de propietarios o en la escritura pública, se describe, descripción física referida a área, linderos, medidas perimétricas, todos los bienes de dominio exclusivo y también las áreas comunes. Es decir, se considera áreas comunes, las escaleras, los ascensores, las áreas de recreación, si hubiera un pequeño jardín, la piscina. Entonces todo eso tiene que estar debidamente reglamentado para que una vez inscrita toda la fábrica y una vez inscrito el reglamento interno se procede a independizar a una partida. Esto va a una partida 1, va a la partida 2, cada departamento, cada unidad de propiedad exclusiva va a salir a una partida. Pero en este caso en particular, todo lo que es referido a las áreas comunes se quedan en la partida matriz. La partida matriz no se cierra. En el caso de subdivisión e independización de un predio, como ya les había explicado, por decir que tiene 200 metros cuadrados y se parte en un lote, en 2 lotes de 100 metros, una vez independizada la partida, esta partida se cierra. Se cierra. ¿Por qué? Porque ya no hay remanente. No hay nada más que hacer ahí. La partida se cierra y esto se traslada a una partida A y esto se traslada a una partida B. En este caso no. En este caso lo que sucede es, al existir el reglamento interno, al haberse designado la Junta de Propietarios, la matriz no se cierra, la matriz queda abierta. ¿Queda abierta para qué? Para futuras modificaciones. No se puede cerrar porque existe todavía ahí y tengan en cuenta que todas las áreas que están afectadas como áreas comunes siguen en la matriz, no se pueden independizar. Yo lo paso. Perdón. Volví. Pásalo, por favor. 1. Como les decía, es obligatorio para este caso de régimen. Se apertura una unidad, no se cierra la matriz. En el caso que haya reserva de aires, cuando hablamos de reserva de aires, la reserva de aires está referida al último piso. Acá. Estos son los aires. Esos son los aires. Y cuando hablamos de reserva de aires, la reserva de aires es cuando el titular registral, el propietario, te dice, ¿sabes qué? No quiero que estos aires se independicen, se quedan en la partida matriz. Es por eso que también se cumple el presupuesto de que la partida matriz no se cierra, porque esos aires fácilmente podrían quedarse acá. O si también es interés del titular registral, él puede decir, ¿sabes qué? Quiero que me independices los aires como si fuera una sección. Entonces, los aires se independizan a una partida, pero al existir el reglamento interno, tampoco se cierra la partida. Ahora veamos el tema de independización sujeto a la propiedad exclusiva y copropiedad. La propiedad exclusiva y copropiedad es un régimen que se establece en el caso de en la propiedad, como le decía, que tiene la categoría o la característica de ser como quintas. Esto se aplica, por ejemplo, en quintas, en mercados, en los que existe áreas de acceso común, pero que cada dueño, cada lotecito es independiente entre sí. No se aplica esta figura de edificio. Esto se llama propiedad tumbada. Así le denomina doctrinariamente. ¿Qué significa? Esta persona, este es el área común. Estas son áreas de propiedad exclusiva. Pero no solamente el suelo, sino también los aires. Por decir, esta persona tiene derecho a crecer, a seguir creciendo. En cambio, esta persona no. Es propietaria solo del departamento y ahí muere su derecho de propiedad. En cambio, acá no. Esto se aplica, por ejemplo, en casas de campo, en casas de playa, en las que ellos son propietarios de como propiedad exclusiva y de todo esto. Aquí no se aplica el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Aquí se aplica el régimen de propiedad exclusiva y copropiedad. No se puede aplicar el régimen de propiedad exclusiva y copropiedad acá. No es aplicable. Incluso doctrinariamente se considera que el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común sí se puede aplicar acá,
pero no en contrario. Entonces, acá las formalidades son las mismas. Necesitas un reglamento interno. El reglamento interno, como ya se les explicó, rige todo lo que está referido a los derechos, facultades, obligaciones, porcentajes de participación de los propietarios. El reglamento interno se puede constituir ya sea por documento privado o ya sea por escritura pública. También se requiere el documento privado en el que se describan cada una de las áreas de propiedad exclusiva y el área común y el plano de independización. En ambos casos, tanto en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, se requieren los documentos técnicos correspondientes. Es decir, al momento de inscribirse la declaratoria de fábrica, te vas a pedir el plano de arquitectura, de distribución. Al momento de inscribirse tanto el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común como el régimen de propiedad exclusiva y copropiedad, también se le va a pedir el plano de independización, en el que se pueda identificar todas las áreas de propiedad exclusiva y las áreas de propiedad común. Todos estos procesos están sujetos a la evaluación del área de catastro, es decir, está sujeto a que el área de catastro nos dé su conformidad. En tanto el área de catastro no dé su conformidad con el proyecto de subdivisión o independización, todo este procedimiento no va a proceder a nivel registral. Todo está regido por la ley 27.157 y su reglamento. Ahí van a encontrar ustedes el régimen, van a encontrar los requisitos, van a encontrar especificaciones básicas, ¿no? ¿Qué es lo que básicamente tiene que contener el reglamento interno? Por ejemplo, la designación de la junta de propietarios y otros aspectos que ya tendrían que en el desarrollo del curso se les va a ir explicando, porque básicamente nos vamos a centrar en subdivisión e independización. Siguiente. Ahora, veamos la subdivisión por regularización de edificaciones. También está regulado en la 27.157 y su reglamento. En este caso, en independización por regularización de edificaciones, no se requieren los requisitos del artículo 60, es decir, no se requiere el FUJU, no se requiere la resolución, no se requiere la constancia negativa. Nada de eso, porque este es un régimen especial de saneamiento que se dio. Lo que se requiere aquí es el FOR con firmas certificadas. ¿Y qué es el FOR? El FOR es un formulario que se generó, que se creó básicamente para regularizar. Es aplicable a predios que se hayan edificado después del 20 de julio de 1999, es decir, del 21, porque la norma sale a esa fecha, y los requisitos, el requisito obligatorio es que haya existido subdivisión de hecho y que haya constatado el ingeniero verificador. Básicamente en el FOR lo que vale es la declaración, o se considera el título solo a la declaración del ingeniero verificador. El FOR, la formalidad que tiene es la declaración con firmas certificadas por notario público. Es un formulario que, si ustedes lo buscan, lo pueden encontrar en internet, y ahí aparece la fecha de certificación del notario, y en este caso lo que se necesita es el formulario. También se aceptó posteriormente la escritura, el plano de independización y el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Este último, el certificado de parámetros urbanísticos, es un documento que emiten las municipalidades provinciales a fin que puedan determinar. En el certificado de parámetros urbanísticos se determinan básicamente los datos referidos a cuánto es la altura máxima de construcción, la calidad del predio y todo lo demás. Entonces, este es un supuesto especial en caso de independización de predios urbanos. Y como les explico, el requisito obligatorio es que a la fecha que el ingeniero verificador hace el levantamiento, haya existido la subdivisión de hecho del predio, es decir, que lo que él encuentre es un predio subdividido. Ahora, es procedente, como les explicaba, la subdivisión de predios en vías de regularización siempre que el verificador constate que había subdivisión. Puede realizarse con identificación de edificación en fecha posterior, es decir, básicamente aquí el requisito es que haya habido una subdivisión al momento que le hace la verificación, y puede realizarse también si es que había una declaratoria de fábrica.
Ahora vamos a ver los casos especiales. Hay casos especiales de independización que no están regulados ni en 58 ni en el 60 del Reglamento de Inscripciones de Predios. Y uno de esos casos es de independización por reducción de área, que está regulado en la cuarta disposición transitoria, complementaria y final del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. Más o menos para que puedan seguirme cómo se aplica esto. Esta es una matriz que por lo general tengan en cuenta que el área de catastro se implementó muchos años después de la existencia del registro en sí mismo. Entonces, ¿qué pasaba? Inicialmente nosotros inscribíamos, por ejemplo, un terreno de 10.000 metros cuadrados. Y como no existía catastro, ¿cómo se inscribía? Solamente con el título de propiedad, es decir, sin planos. Sin planos. Entonces, nosotros lo tenemos inscrito tal cual. Es más, tenemos área y tenemos medidas perimétricas. Este me dice que tiene 10.000 metros cuadrados y en su medida perimétrica me dice que por el norte con el río, por el sur con el cerro, por el este. Entonces, todo esto con el tiempo se ha ido modificando. Y lo que era así a la fecha ya se considera como un predio urbano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen los títulos en los que, por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué? Yo compré 500 metros cuadrados acá. Y como tampoco se requerían los planos, se iba sacando de esta matriz. Se sacaba 500 metros cuadrados. En algunos casos incluso van a encontrar algunas inscripciones en que se iba haciendo reducciones, ¿no? Le queda 9.000 metros, le queda 8.000 metros, le queda 7.000 metros. Después se implementó el área de catastro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para cuando catastro se implementó ya habíamos partido el lote, pues así, y dejado las anotaciones de que íbamos sacando 100 metros, 150, 80, así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene el usuario a la fecha nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero independizar 200 metros cuadrados y nos trae sus planos. Entonces, el hecho que en el título archivado no tenga planos no implica que el área de catastro no tenga incluida esta matriz en su base gráfica. Entonces, lo que hace catastro, porque para los requisitos de la independización es que nos traigan planos, lo primero que va a verificar es que estos 200 en efectivo están dentro de esta partida. Primer tamiz. Y el segundo tamiz que va a verificar este catastro es que si puede determinar cuánto le queda. Entonces, en ese caso se aplica la cuarta disposición. ¿Por qué? Porque en verdad hay muchísimos casos en los que no sabemos cuánto es el área remanente. Entonces, en esos casos aplicamos la cuarta disposición. Le pedimos los requisitos, todos los requisitos del área a independizar. Pero si catastro en el informe nos pone, aplico la cuarta disposición, no sé cuánto es el área remanente, no se piden los planos del área remanente. Todo proceso de subdivisión e independización de un predio urbano o rural implica que nos tienen que presentar documentación técnica del lote resultante, lote 1 y lote 2, por decirlo, ¿no? Y que efectuada la evaluación técnica por el área de catastro, este lote 1 y 2 tienen que resultar con lo mismo con lo que está inscrito. Teniendo en cuenta que ahora a la fecha también hay tolerancias catastrales y demás temas técnicos que ya lo van a ver. Entonces, este es el caso, este es el supuesto de la aplicación de la cuarta disposición complementaria, transitoria y final del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. Otro caso especial que tenemos es la independización de predio ubicado en zona de expansión urbana. En este caso de predio rural ubicado en zona de expansión urbana, es un tema que en verdad es bastante, a la fecha no nos queda muy claro, pero que voy a desarrollarlo para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. Se aplica en caso de un predio rural, inscrito, aparece en el registro como rural, y que la municipalidad aprueba su subdivisión. Aprueba su subdivisión. Tengamos en cuenta, y quiero que tengan muy en claro, que el registrador verifica competencias. ¿Qué significa? Los predios rurales son predios rústicos
y eriazos. El rústico es el que se dedica a la actividad agrícola, básicamente, ¿no? Y el eriazo es básicamente el que no produce nada por exceso o por falta de agua y que todo su proceso de saneamiento está a cargo del Estado. En el caso de los predios urbanos, están en zonas consolidadas. Entonces, en el predio rural, quien asume competencia es el gobierno regional a través del Ministerio de Agricultura. En el caso de predios urbanos, asume competencia las municipalidades de acuerdo a dónde se ubique el predio. En este caso, de independización de predio ubicado en zona de expansión urbana, es un predio rural cuya independización la aprueba la municipalidad en la que se encuentra. Entonces, inicialmente esto generó mucha observación porque al ser un predio rural, la competencia la debía generar, la debería tener el Ministerio de Agricultura. Pero ¿qué pasaba? Decía, oye, este es un predio rural ubicado en zona de expansión urbana, es decir, tengo el predio rural aquí y a cierta distancia tengo toda la zona urbana consolidada. Entonces, ¿qué decía la municipalidad? Este está en zona de expansión urbana. Es decir, yo considero que en mi proyecto del planeamiento integral o de acá a 10, 20, 30 años, este predio ya va a ser considerado como urbano. Entonces, en base a eso, las municipalidades han asumido competencia. Y se acepta y a la fecha las municipalidades pueden autorizar la subdivisión de un predio rural ubicado en zona de expansión urbana a través de la resolución municipal correspondiente o el FUJU anexo E, que ya lo vamos a ver más adelante. También es importante tener en cuenta que la subdivisión puede ser aprobada por silencio administrativo positivo. O sea, el procedimiento, ustedes saben que todo procedimiento administrativo, la subdivisión puede ser aprobada por procedimiento, se le aplica la ley de procedimiento administrativo al trámite municipal de subdivisión y en caso que no se cumpla con el marco legal de aprobarse en el tiempo establecido, en el tiempo requerido, que tienen las municipalidades, el usuario puede pedir que se inscriba una subdivisión con el cargo del FUJU, con los documentos técnicos y el cargo de la recepción de la declaración jurada de silencio administrativo positivo. Es perfectamente inscribible y sí lo hemos hecho. Y ahora veamos un tema bastante particular, este es muy excepcional, la verdad que en el tiempo que estoy en el sistema no lo hemos visto, pero he encontrado resoluciones al respecto, que es la subdivisión de predios saneados por COFOPRI en regularización de edificaciones de acuerdo a la 27.157. ¿Qué es lo que pasa? Como dato previo, bueno, el COFOPRI es un organismo de saneamiento que lo que busca es efectuar saneamiento físico legal. Saneamiento físico está referido a la incorporación al registro de predios del predio como unidad inmobiliaria y saneamiento legal está referido a la determinación de la propiedad. Esto es lo que hace COFOPRI. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En este caso se pide que se inscriba o que se rectifique. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando COFOPRI, como acto previo, y es necesario que lo tenga, cuando COFOPRI entra a un pueblo, ¿qué es lo que hace COFOPRI? COFOPRI verifica en físico qué es lo que encuentra. Puede encontrar un lote acá, un lote acá, un lote acá, lote. Entonces, COFOPRI, ¿qué hace? Titula todo. Titula este lote es para A, para B, para C, para D, para E y para F. Y como COFOPRI hace un proceso de saneamiento integral, COFOPRI determina, oye, mira, este lote tiene 50, este lote tiene 60, este lote tiene 70, así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después de que COFOPRI hizo esto, se solicitó la inscripción de una subdivisión. Entonces, en este caso, el tribunal dijo, oye, es procedente que se inscriba a través de la 27.157 este procedimiento, pero solo antes que entre COFOPRI. No puede ser posterior. ¿Por qué? Porque se supone que cuando COFOPRI ya entró a sanear, COFOPRI no encontró que este predio estaba dividido en dos, porque como les he explicado una diapositiva o dos diapositivas anterior, para el saneamiento de la 27.157 es obligatorio que la subdivisión haya existido de hecho y que esta
sea corroborada, sea declarada por el ingeniero verificador. Entonces, por eso se establece que la procedencia con la 27157 en caso de predios saneados por COFOPRI es antes de que ésta haya asumido competencia y no es procedente posterior. ¿Por qué? Porque como en el procedimiento de saneamiento COFOPRI declara que esto es un solo lote y al ser COFOPRI el organismo de saneamiento, o sea, prácticamente estaríamos diciendo que o COFOPRI miente o el verificador miente. Entonces, siendo COFOPRI el organismo saneador, ellos tienen mayor legitimidad, ¿no?, para realizar este procedimiento. Hay que tener en cuenta, en el caso de subdivisión de predios urbanos, en todos los actos, la subdivisión de un predio urbano siempre requiere el informe de catastro. En la subdivisión de un predio siempre, o sea, en la subdivisión, ya en la independización, ya sea en edificios, ya sea en copropiedad, ya sea en partes, va a ir al área de catastro para que catastro dé su conformidad. El informe de catastro es vinculante en el aspecto técnico, es decir, todo lo que se refiere que el informe de catastro me dirá, ¿sabes qué? Está fuera del polígono, está fuera de tolerancias, está dentro de tolerancias, todo es vinculante para el registrador. Cuando no existen planos a nivel... No existen planos del título archivado, hay dos posiciones a nivel jurisprudencial. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, nos trajeron tenemos un predio inscrito de 500 metros cuadrados y me dicen lo voy a partir en 3 o en 4 de 600 y lo voy a partir en 4. Pero ¿qué es lo que pasa? Catastro me dice, yo no puedo determinar que el proyecto caiga aquí. Entonces ahí hay dos pronunciamientos del tribunal. El tribunal que dice, como Catastro no te puede determinar que este lotecito, estos lotes corresponden a la matriz, primero que rectifiquen área, linderos y medidas perimétricas. ¿Qué significa rectificar? Primero me determinas cuánto en efecto tiene esta matriz. Esa es la primera posición. La segunda postura que dice, oye, mira, que Catastro o que no tengamos planos o que los planos no tengan coordenadas UTM no es culpa del usuario. Es un tema de que en su momento no se requería y es una deficiencia del sistema y que por lo tanto, si tú no puedes determinar o no, esta no es responsabilidad del usuario y se procede a la subdivisión e independización. Con el tiempo y con los años, la teoría o la posición que ha estado predominando es esta, ¿no? Teniendo en cuenta que se entiende que es un acto administrativo válido, que la municipalidad ha verificado que en efecto este lote tenía 600 y que por lo tanto el proyecto de subdivisión es perfectamente inscribible, independientemente de que Catastro nos pueda decir que pueda o no determinar. Y es más, en el reglamento de inscripciones del registro de predios establece que si Catastro no lo puede determinar, simplemente nosotros independizamos. Ahora, el procedimiento, como ya les había explicado, de subdivisión es bajo el principio de validez de acto administrativo regulado en el artículo 9 de la 2744. Es decir, el registrador no tiene competencia para cuestionar la validez del acto administrativo. Sea errado o no errado, es completamente válido. En el caso de que si el predio está inscrito como rural y la subdivisión ha sido aprobada por la municipalidad, el proyecto es completamente válido siempre que se acredite que el predio está en zona de expansión urbana, como ya les expliqué. La calificación registral está sujeta al 2011 del Código Civil, a la Ley de Procedimiento Administrativo, al TUO del Reglamento General de los Registros Públicos. En todos los casos de subdivisión de predios urbanos se aplica tolerancias catastrales, que ya es un tema técnico que se les va a explicar, ¿no? Y bueno, aquí algunos casos de jurisprudencia en el cual ustedes pueden revisar con respecto a todos los temas que hemos desarrollado para que puedan tener mayor ampliación de los temas que se les ha explicado. Continuamos. Gracias. Eso sería todo sobre este asunto.
Bueno, continuamos con el tema de independización de predios rurales. El marco legal está en el Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios, el Decreto Legislativo 1089, el TUO del reglamento y la Ley de Procedimiento Administrativo General. En este caso, tengan en cuenta que el Decreto Legislativo 1089 está referido a todo el procedimiento de saneamiento y de titulación de predios rurales. Es por esa razón que está dentro del marco legal. Siguiente, por favor. Vamos a ver. En el caso de predios rurales, tenemos predio rural ubicado en zona catastrada, predio rural ubicado en zona no catastrada, predios rurales ubicados en zona de expansión urbana, y tenemos la particularidad también de predios rurales que se independizan por reducción de área. Como nota previa, es necesario que les explique un poco qué es un predio ubicado en zona catastrada y en zona no catastrada. Pásenlo, por favor. El predio rural ubicado en zona catastrada implica que ha pasado por un procedimiento de saneamiento físico y legal. Es decir, el predio, por ejemplo, tenemos no sé, un pueblo entero, ¿no? Entonces, todos son chacritas que están por aquí, así. Entonces, ¿qué significa que esté en zona catastrada? Que ha ido un organismo de saneamiento, que antes era el PET, ahora es el Ministerio de Agricultura, y ha titulado. Ha determinado áreas, linderos y medidas perimétricas y ha titulado por diferentes sistemas que tienen ellos, ¿no? De titulación. Este es un predio de zona catastrada. ¿Y qué sería un predio de zona no catastrada? Todo lo demás. Todo lo demás es predio de zona no catastrada. Entonces, para hablar primero del proceso de subdivisión de predio ubicado en zona catastrada, ¿cuáles son los requisitos? El certificado de información catastral que emite el Ministerio de Agricultura. Y el documento privado con firmas certificadas por notario público. Entonces, ¿qué es un certificado de información catastral? El certificado de información catastral es el documento que se emite en el caso de predios rurales que han pasado por un proceso de saneamiento. Es decir, por cada parcela me van a dar un certificado de información catastral y lo emite solo el Ministerio de Agricultura. Ninguna entidad, en ninguna parte, no les van a dar, solo el Ministerio de Agricultura te va a emitir el certificado de información catastral. ¿Y qué es lo que tiene? El certificado es un documento que contiene la descripción física del predio, está su centroide, este, norte, su ubicación, su sector, distrito, provincia, área, perímetro y titulares registrales. Entonces, este documento identifica a una parcela. Entonces, al tratarse de un predio ubicado en zona catastrada, una vez que se efectúa la subdivisión, en la parcela 1 y en la parcela 2, por cada uno se va a emitir un certificado de información catastral. En este caso, el certificado de información catastral contiene solo información técnica, es decir, como les decía, la ubicación geográfica, el área, el perímetro. Pero de conformidad a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, por el principio de especialidad, como ya se les había explicado en la exposición anterior, por cada predio, por cada parcela vamos a abrir una partida. ¿Y cuáles son los datos que necesita en la partida? Área, linderos y medidas perimétricas. Y estos datos no se encuentran en el certificado de información catastral. Por eso es que se les pide el documento privado. En el documento privado, ¿qué tiene que contener? Se identifica al otorgante y me va a indicar área, linderos, medidas perimétricas de cada parcela. Como ya se les había explicado también anteriormente, todo proceso de subdivisión e independización tiene que ser obligatoriamente verificado por el área de catastro. El área de catastro primero lo que me va a informar es si este certificado corresponde a la parcela resultante de la subdivisión y si los datos que se han consignado en el documento privado corresponden a cada parcela. En caso de que no exista coincidencia entre los datos consignados en el documento privado con el certificado de información catastral, el título se observa. Entonces, básicamente para predios ubicados en zonas catastradas es fundamental, es imprescindible estos documentos. ¿Cuál es la formalidad del documento privado? Firma certificada de notario público. Tengan en cuenta, como les digo, que todo esto va a pasar por el área de catastro. Entonces, tienen que dar su conformidad. Continuamos. Una vez aclarado qué es la zona catastrada y zona no catastrada,
El siguiente procedimiento de subdivisión es en el caso de los predios ubicados en zona no catastrada. En los predios ubicados en zona no catastrada, ¿qué es lo que se le va a pedir? Se le va a pedir el certificado negativo, que también solo lo da el Ministerio de Agricultura, plano y memoria del área independizada y del área remanente. Es decir, en este caso, al tratarse de predio ubicado en zona no catastrada, no te puedo pedir el certificado de información catastral, que te tengo que pedir el certificado negativo. ¿Y qué es lo que te voy a pedir? Plano y memoria descriptiva de cada parcela. Y también, además, como documento complementario, el documento privado, en el que esté el área, linderos y medidas perimétricas. Entonces, de las parcelas resultantes. Básicamente, es un tema bastante sencillo y no requiere mayor complejidad, salvo que todo esto tiene que ser aprobado por el área de catastro. Ahora, veamos el tema de independización de predio rústico sin cambio de uso. La independización de predio rústico sin cambio de uso ya más o menos se los había explicado en la exposición de subdivisión de predio urbano. Les reitero, predio rústico, y aquí está la zona urbana. Esto está regulado en el artículo 63 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. ¿Qué es lo que pasa? El reglamento establece, o el Reglamento Nacional de Edificaciones establece que la independización de predios de esta naturaleza, los predios tienen que tener un área mínima de 10.000 metros cuadrados o 1 hectárea. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esto no se cumple. Pero a pesar de eso, la municipalidad, por ejemplo, puede aprobar una independización o una subdivisión, porque este es un predio que está ubicado en zona de expansión urbana, es decir, que la municipalidad ha determinado que en algún momento esto va a pasar a ser zona urbana. Entonces la municipalidad te aprueba subdivisión de lotes de 200 metros cuadrados, por ejemplo, ¿no? En este caso, tengamos en cuenta que hay un precedente aprobado sobre validez de acto administrativo. ¿Qué significa? Que una vez que la municipalidad ha aprobado este proyecto de subdivisión, no es cuestionable en sede registral. Incluso, como en este caso, que el proyecto de subdivisión se apruebe con áreas mínimas a lo que establece el reglamento. La formalidad, en este caso, son el FUJU y anexo E, pero el Tribunal Registral ha establecido a través de jurisprudencia, igual en el caso de los predios urbanos, que si nos presentaran solo la resolución municipal, también es completamente válido. También se solicita la constancia negativa de catastro y la memoria y plano visado por la municipalidad. Estos son los requisitos. Como se pueden dar ustedes cuenta, básicamente son los mismos requisitos para la independización de un predio urbano. No se reconoce como tal y se sigue manejando como predio rural ubicado en zona de expansión urbana sin cambio de uso. Como les expliqué, se califica de acuerdo a la validez de acto administrativo y nosotros en área registral no se puede cuestionar. Una vez aprobada por la municipalidad es completamente válido e inscribible. Hay un supuesto excepcional. Bueno, como ya les había explicado, la excepcionalidad de la cuarta disposición transitoria, complementaria y final por reducción de área también se aplica a predios rurales, pero esto básicamente se da, por ejemplo, en el caso de fundos o en el caso de comunidades campesinas, en las que ya se han ido, en las que primero no podemos determinar cuánto es el área del predio matriz y segundo, ya se han hecho reducciones de área. Y tengan en cuenta que hay un precedente que establece que obligatoriamente nosotros tenemos que aplicar la cuarta disposición en el caso de que catastro no nos pueda informar si pueden o no determinar cuál es el área remanente de un predio. Y que acá lo que se exceptúa en la independización, quiero que tengan en cuenta algún tema, en independización tanto de predios urbanos como predios rurales por reducción de área, el único requisito que se les exceptúa presentar es los planos, documentos técnicos del área remanente. O sea, es lo único que no pueden presentar. Todos los demás requisitos, FUJ o resolución, tienen que presentarse obligatoriamente. Esto es en base
al precedente aprobado en el año 2016. Tenemos un caso particular que es la independización en base a título archivado, que también se da tanto en predios urbanos como en predios rurales. Este supuesto se da en el siguiente caso. Por ejemplo, tenemos una matriz que se inscribió por lo general en el, no sé, en el 97, he visto, 97, 98, en el que no se pedía, se inscribía, por ejemplo, la subdivisión y quedaba lote A, lote B, lote C, lote D, lote o parcela, ¿no? Con un área de 100, de 200, de 300, pero nunca se independizaron, siempre están en la matriz. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos 2019, viene el propietario del lote D y te dice, ¿sabes qué? Quiero que lo independices. En este caso no le vas a pedir FUJU, no le vas a pedir resolución, no le vas a pedir plano, no le vas a pedir nada. Lo único que vas a hacer es verificar la partida y ahí vas a verificar que en efecto hay 5 lotes inscritos en una sola partida, vas a sacar el título archivado y en base a todos los datos, porque en el título archivado va a ser área, linderos, medidas perimétricas, lo vas a sacar a una partida especial. Este supuesto excepcional de independización se aplica tanto en predios urbanos como en predios rurales, ¿no? Sin ninguno de los requisitos que se ha establecido y que les he ido explicando en este curso. Acá tenemos algunos temas de jurisprudencia en lo referido a independización de predio rústico ubicado en zona de expansión urbana, que es el más complejo, pero que a nivel jurisprudencial ya se ha estado determinando que por validez de acto administrativo, cualquier decisión que tomen las municipalidades, el registro no tiene por qué observarlo, no es materia de observación. Y algunos otros temas más, y eso sería todo. Muchísimas gracias.